Bienvenidos a este video en donde les voy a dar mi opinión acerca del nuevo álbum de Rammstein. Antes de empezar, quiero hacerles las siguientes aclaraciones. Número 1, hice varias anotaciones aquí en la computadora, entonces por lo mismo de repente me van a ver que estoy leyendo aquí en la computadora. Número 2, por motivos de copyright nada más puedo poner pequeños pedacitos de las canciones, no puedo poner todo completo porque si no me van a bloquear el video. Número 3, no soy experto en reseñas, solamente es una opinión de un fan a otros fans. Número 4, soy fan de Rammstein desde hace 16 años, conozco muy bien su trayectoria y por lo mismo pues no me tiene que gustar todo lo que hacen ellos. Mantengo ahí mi balanza. Número 5, todo lo que les voy a decir es nada más mi opinión. Si tú difieres acerca de mi opinión, no hay problema, todo cool, todo chido. No a todos nos tiene que gustar lo mismo. Así que yo respeto tu opinión, pero tú también respeta la mía. Número 6, todos los comentarios que me vaya a encontrar aquí abajo que sean insultantes, ya sea a mí o a alguien más ahí en la zona de los comentarios, van a ser borrados. Yo prefiero leer críticas constructivas, debates cool, abiertos, sin insultos, que esté todo agradable, un ambiente cool. Debemos de aprender de aceptar las ideologías de los otros. No le veo el caso que estemos peleándonos por algo que no concordamos en las ideas. Tenemos que aprender a vivir todos en armonía. Hablando de los comentarios, me gustaría saber cuánto tiempo llevan siguiendo a Rammstein y cuál es su opinión acerca del nuevo álbum. Déjenmelo todo aquí abajo en los comentarios. Antes de que sigamos con la opinión, les quiero explicar rápido esta grafiquita que hice. Esto le llamo los elementos que me gustan en la música de Rammstein. En la música de Rammstein yo ubico 5 elementos que hace que me agrade mucho o me desagrade mucho una canción. Estos 5 elementos son: el número 1, el más importante de todos para mí, es que su música me haga hacer headbang. Ya saben que estar acá no tiene que estar forzosamente pesado. Hay rolas, digamos, poperas, por así decir, como América, eso está cool. Número 2, la voz de Till. Hay algunas canciones que me gusta mucho su voz, de hecho creo que es uno de los elementos importantes de la banda, que es algo que nos agrada bastante. Hay canciones que sí tienen un vozarrón así bien poderoso, hay otras canciones en donde llega a tonos muy altos o muy graves, eso me agrada, me gusta mucho su voz. Elemento número 3, las guitarras pesadas. Me gusta que sus canciones tengan esas guitarras pesadas que se escuchan así poderosísimas, tipo Bugdish, Link, Sone, más o menos de ese estilo. Elemento número 4, la temática de la canción. Hay temáticas que son bien polémicas con Rammstein, ya lo saben, por ejemplo la de Mein Teil. Esa temática sí se hace un poco escalofriante, pero de hecho a mí me agrada, No forzosamente tienen que ser temáticas oscuras, también temáticas cool. Por ejemplo, voy a hablar de otro contraste del otro lado del espectro, que es Strict Need for Me. Esa rola está muy cool, a pesar de que está muy tranquilita, me gusta mucho esa temática, entonces me agrada. Y número 5, los sonidos del sintetizador del poderoso Flake. Me gusta mucho la música electrónica, el electro, todos los soniditos que se generan con los sintetizadores, me gustan mucho esos soniditos. Entonces, bueno, con los álbumes anteriores de estos 5 elementos, hay canciones que nada más me gustan 4 elementos, 3 elementos, 2 elementos o 1 elemento, o en su mejor caso, los 5 elementos. Voy a empezar diciendo que este álbum, la mayoría de las canciones no cumple con estos 5 elementos. Hay canciones en que nada más me gusta un elemento, o 2 elementos, o 3 elementos, pero la mayoría de las canciones no me gustan todos los elementos. Entonces, digamos que cada canción la voy a partir y voy a decir qué elemento es lo que me gusta en específico. Sale, vamos a empezar con Deutschland. ¿Qué es lo que me gusta para empezar? Bueno, los riffs de las guitarras están cool, me agradan. El sintetizador, el lead inicial y los pads al inicio, de hecho me encanta. Vamos a poner tantito eso. Ese Flake se la rifó y me gustan mucho esos soniditos. La temática me gustó bastante aquí, todo lo que hablan acerca de Alemania, todo el pasado que están arrastrando, cómo se están viendo en el futuro, lo que viven en el presente. Me gusta mucho cómo le echaron la creatividad ahí en esta canción. Me gusta mucho el pianito que se escucha en el minuto 1:34, que ahí va. Ese pianito que va acompañando la canción. Me agrada que el Flake le mete esos pianitos a las canciones. Algo que no me gusta de esta canción es la voz de Till. Siento que está muy flat, por así decirlo. Siento que le puede dar más poder a la canción. Yo espero que en vivo sí se la vaya a rifar, que saque más coraje, más poder, porque sí siento un poquito floja su voz.
Podría ser también la edad, no lo sé, pero pues lo escuchamos en Pupé, que ya hablaré más adelante de esa canción. Entonces siento que sí puedes sacar más poder en esa canción. A esta canción de calificación le voy a dar un 8 de 10. Sale, viene Radio. Uff, el sintetizador que se escucha al inicio me encanta. Ese flaque se la sabe usar los sintetizadores, me encanta. Me gustan mucho las guitarras y los riffs aquí. Se escucha el poder tan 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 tan. De hecho, si se perdieron mi reacción de Radio por primera vez, chéquenla, les dejo el link aquí abajo en la descripción. Me gustó bastante esta canción, a pesar de que es como pop o comercial, no sé cómo llamarlo, tipo América. Me agradó bastante, bastante, bastante. El sintetizador que se escucha en el 021, uff. Ese sintetizador me agrada bastante. Me gusta mucho la temática de esta canción, de cómo es que están platicando que controlaban la radio en la época de la guerra. Lo siento, soy bastante mal con las fechas, soy bastante malo con la historia. Disculpen, pero me parece ser que, si no mal recuerdo, que están hablando desde la Primera Guerra Mundial. Si no mal recuerdo, corríjanme por favor aquí abajo en los comentarios. La voz de Till siento que está perfecta para la canción, no está agresiva, no se necesita esta agresividad de aquí en la canción, tampoco se escucha muy grave, muy aguda, no, siento que está ad hoc. Uy, el cambio que hacen en el 258 y los sintetizadores que se escuchan a partir de aquí. Otra cosa que me encantó de esta canción fue el marketing que hicieron para promover el sencillo. Eso de proyectar la canción en una casa allá en el centro de Berlín y que en el resto del mundo la pasaran por la radio, se me hizo de lo más excelente. El quien se le haya ocurrido hacer ese marketing, súbanle el sueldo por favor. A mí me fascinó esa idea. Hablando del video, a mí me encantó. De hecho, es uno de mis favoritos hasta ahorita de la banda. Me gusta mucho el guiño que le hicieron a Kraftwerk, que está súper chido. De hecho, esta es mi favorita del álbum. A esta canción le voy a dar un 9.5 de 10. Ahora, a partir de aquí, el álbum empieza a tener unas dificultades a mi gusto. Ya no tiene ese poder que yo estaba esperando. Vamos a empezar con Side Dish. Me gusta mucho el intro con estos coros. Uy, se escuchan super cool. Te hacen sentir que viene algo épico en la canción. El problema es que las guitarras les falta el poder, esa como agresividad en las guitarras se escuchan a mi gusto muy ligeritas. Me hubiera encantado escucharlas más poderosas. Siento que les hace falta más poder todavía. Algo de las cosas que me gusta de esta canción es la velocidad. Sí me hacen headbanguear, no les voy a decir que no. Algo que sí me gusta de esta canción son las guitarras que se escuchan en el coro. Eso se me hace muy clásico de Rammstein. Eso sí me late. Me imagino esa parte en vivo. Sí se va a poner pesado, no manches acá. Los trancazotes del slam. Yo no soy de los que se mete al slam, por cierto, porque apenas a mí me hacen a mí así, ya me rompieron. Pero pues sí los llego a ver así de lejos y digo, qué chido, me late. Siento que aquí en el coro es la única parte que conserva lo clásico de Rammstein. En general la canción la siento ok, pero le hace falta más el clásico de Rammstein. A esta canción le voy a poner un 6 de 10. Vamos a pasar con Auslander. Al principio esta canción se me hacía ok, pero conforme la fui escuchando más y más, me terminó gustando mucho. De hecho, el inicio de ese synth, Flaque, soy tu fan, ¿de dónde encuentras tantos soniditos en el sintetizador? Se escucha muy cool. La combinación de la batería con las guitarras, el bajo, me hacen headbanguear.
coro es súper, súper catchy, me agrada bastante. A mí me encanta la música electrónica, el electro, el industrial, y esta canción tiene muchos de esos elementos, muchos elementos electrónicos. De hecho, la primera vez que la estaba escuchando sentí que estaba escuchando un remix de Rammstein. Y me agrada bastante, me agrada bastante. A esta canción le voy a poner un 8 de 10. Y ahora viene esta canción cuyo nombre no puedo mencionar porque si no YouTube se me pone bien delicado. Bueno, esta es una de las canciones que honestamente les digo que está... ok. Siento que es una mezcla de Rammstein clásico con un poco de este Rammstein nuevo que está como que muy comercial, muy diferente, muy experimental. Lo único que me gusta de esta canción son los guitarrazos y el solo que se avienta el Flake en el 2:46. ¡Oh, Flake rules! Esta canción le voy a poner un 5 de 10. Sale, ahora viene Pupé. Agárrense, uff con Pupé. Esta es una de las rolas que cuando escuché por primera vez dije, meh. Pero escuché la voz de Till en esa parte agresiva y dije, wow, momento. Aquí hay algo interesante en esta canción. La temática que manejan aquí está fuerte, está oscura, está chida. Hasta ahorita he leído 3 interpretaciones de esta canción. Número 1, que es acerca de un... como en Aleluya. Número 2, acerca del maltrato familiar, específicamente por parte de la hermana. Y número 3, que la hermana se dedica a la vida galante, es asesinada y el hermano menor es testigo del asesinato. El Till se luce bastante en esta canción. Todos los tonos que llega... es la primera vez que creo que todos escuchamos a Till con esa agresividad que dices, wow, momento, espera, Till, tranquilízate. A mí se me pone la piel de gallina cuando escucho esa parte agresiva. Es la parte que más me encanta de esta canción, cuando el Till saca toda esa agresividad. De hecho, se escucha todo el poder de Rammstein aquí a partir de este minuto. Esa parte del Schneider junto con el Till, que se escucha acá la batería y la voz así, dices, este poder está perfecto. Es como que nada más están esos dos elementos de Ram y con eso dices, aguas, que estos alemanes tienen poder. Esta parte oscura de la canción, eso se me hace muy Ram, que me encanta. Fascinante. Esto es lo que a mí me gusta de Rammstein, esa fuerza, lo oscuro, los backing vocals que se escuchan atrás, lo pesado, lo que me hace hacer el headbang así rudo. Eso es lo que me encanta de la banda. Yo espero que por favor toquen esa canción en vivo y sí me toque escucharla porque, se va a poner bien chida. Esta canción le voy a dar un 8.5 de 10. Y antes de pasar a la siguiente rola, vamos a echarnos este memazo de volada. La primera vez que escuchas a Auslander, todo feliz, todo cool. Pero la primera vez que escuchas a Pupé, ¿qué le pasa a ti? Todo cool. Was ich liebe. No tengo mucho que decir de esta canción. Son de las canciones que se me hacen meh. La ejecución está interesante, pero no del todo de mi agrado. Esto es lo que le llamo el nuevo Rammstein. Sí les voy a poner un 4 de 10 en esta canción. Después viene Diamant. Esta rola la llamo el Seaman 2.0. Creo que es obviamente por qué. El Oli se luce muchísimo aquí. Me gusta cómo se escucha el bajo, el poderosísimo bajo acá. La voz del Till aquí me recuerda mucho al clásico Rammstein. Eso también me agrada. No soy fan de esta rola, lo reconozco, pero pues tiene lo suyo. Siento que esta canción la hicieron para llegar a nuevas audiencias, lo cual está bien, está cool. Entre más fans de Rammstein hayan en este mundo, va a estar todo mucho mejor. Yo pienso que el Stadium Tour van a terminar con esta canción. A esta le voy a poner de calificación un 7 de 10. Weitweg. Lo único que me gusta de esta canción es el sintetizador del Flake. Se escucha genial. No tengo mucho que decir de esta canción. Les digo que es de las que se me hacen meh. Le voy a poner un 4 de 10.
Luego viene Tattoo. Sale. Esta es una de las canciones que me recuerdan mucho al clásico Rammstein, el que amamos la mayoría. El poder de las guitarras está potente, es de mi agrado. La voz de Till se me hace acorde a la canción, no como Deutschland. Vamos Deutschland, más poder, más poder. Lo que no me gusta de esta canción es el coro, porque hacen un cambio de lo pesado a lo suave. Me hubiera gustado que el coro mantuviera esa rudez, eso pesado, eso chido, para que no se sintiera así como que voy en lo rudo, voy en lo pesado y de repente ¡fum! Como que te caes a esa parte ligerita, como que le falta poder. El puente que se avientan en el minuto 2:50, de hecho me hubiera gustado, pero como para otra canción. Me agrada ese puente, pero para esta canción que estaba empezando así chida, toda pesada, no. No, la verdad no. Esta es una de las canciones que se me hace que es mitad Rammstein clásico y mitad Rammstein nuevo. Sin embargo, estoy interesado de cómo la van a ejecutar en vivo. A lo mejor van a poner algo visual con eso que están poniendo, creo que están poniendo láseres, más luces o algo así. Estoy intrigado, la verdad. De mientras, le voy a poner un 7 de 10 a esta canción. Viene Haloman, inicia súper bien con el bajo del poderoso Oli, se escucha súper cool. Se escucha así como que viene algo agresivo, como que viene algo rudo. Lo que no me gusta de esta canción es que se va haciendo suave, se hace suavecita la canción. Me hubiera gustado que en general se hubiera escuchado más poderosa, imagínense acá el... Sin embargo, escuchamos algo así como... Está bien, o sea, va como de esas canciones felices de Rammstein, pero no, ese bajo siento que lo desperdiciaron. Iba muy bien como para que iniciara con todo el poder, las guitarras pesadas. Hablando de lo pesado, de hecho, la única parte que me gusta así bien de esta canción es a partir del minuto 2:53. Que hubiera estado así toda esa canción, a mí me hubiera encantado, pero... Está bien, vamos a darles chance, les quieren llegar a nuevas audiencias. También estoy muy intrigado de cómo van a ejecutar esta canción en vivo. De mientras, le voy a dar un 7 de 10. Como conclusión, sí me agrada el álbum, pero no en su totalidad. Yo soy fanático de las canciones pesadas de Rammstein. Sé que tienen canciones también suavecitas, agradables, felices, repitiendo tipo América, que de hecho a mí me encanta. Pero ese tipo de canciones no es de mi total agrado. Me gusta más lo agresivo, lo pesado, lo rudo, los guitarrazos, lo que te hace hacer headbang. Yo quiero escuchar canciones pesadas, movidas, repitiendo, que te hagan hacer headbang. Canciones tipo Sonne, Firefly, Bugdish, Asche zu Asche, Voltir das Bett im Flammen Sinn, Mein Teil, Links, Du Rich So Gut, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que a mí me encanta de la banda. Comparto mucho lo que dijo Ave de In der Dunkelheit, que este álbum se puede ver como un spin-off de Rammstein. De hecho, por eso mismo no le pusieron nombre a su álbum. Entonces comparto contigo, Ave. Yo pienso que tuvieron muchísimo input por parte de Till y de Richard con las experiencias que tuvieron en Lindemann y en Emigrate. Como que agarraron nuevas ideas, nuevas fórmulas de llegarle a nueva gente. Es por eso que yo siento que tuvieron mucho que ver con este cambio. Lo cual yo espero que sí haya sido del agrado de los 6 integrantes y que no haya sido... como de bueno, ya vamos a dejar a ellos dos que hagan lo que quieran y pues vamos a llevar el disco rumbo por allá. Yo espero que no. Yo espero que sí haya sido una decisión por parte de los 6. Conozco a alguien que recientemente se acercó a Rammstein y de hecho fue gracias a radio. Eso me dice mucho de los resultados que estaban esperando ellos, que le llegaran a más audiencia, a nuevos fans, lo cual está bien. A final de cuentas es negocio de ellos, tienen que comer, tienen que comprarse sus carrazos. Está bien, totalmente entendible. Nada más espero que en el futuro no se olviden de los viejos fans que los hemos seguido desde hace mucho. Mi calificación final para este álbum le voy a dar un 7 de 10. Definitivamente se va a ir al último lugar de mi lista de álbumes favoritos de Rammstein. Yo tenía la expectativa de que regresaran con esas canciones pesadas con las cuales los conocemos. Yo creo que eso fue uno de los factores importantes que me hicieron tomar esa decisión de darle este 7. Pero bueno, de todas maneras siguen siendo mis dioses, siguen siendo Rammstein, los voy a seguir apoyando, voy a seguir yendo a sus conciertos. Sus conciertos son la ondísima en vivo. Creo que desde el 2010 no me he perdido uno, no, sí, como dos, me he perdido nada más dos, que fueron del 2011
pero de todos los de ahí en fuera he ido a todos porque soy fan. ¿Cuál es su opinión acerca del nuevo álbum? Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y ya saben, nada de insultos hacia nadie ni hacia mí. Todos esos comentarios de haters o trolls los vamos a borrar. Y así que nos vemos en el debate aquí abajo en los comentarios. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este video. Vienen más reacciones de los nuevos videos que van a sacar. Vamos a ver qué tal están. Yo espero que estén cool. Yo siento que sí. Pero bueno, no olviden seguirme en mis redes sociales. Yo soy Lambrix. Muchas gracias por ver mi opinión y nos vemos en el siguiente video.